Mary Colkin nació en 1873 en la ciudad de Connecticut, Estados Unidos. Desde siempre mantuvo una relación muy afectiva y directa con su familia, y sus padres se preocuparon de que Mary tuviera acceso a una buena educación. Es por eso que en 1882 ingresó en el Smith College, un centro de educación destinado concretamente a mujeres, pero que en comparación a la enseñanza universitaria, lugar en que una mujer tenía muy complicada su admisión por prohibiciones legales, era una formación de bastante nivel inferior. Más tarde, debido al fallecimiento de su hermana, dejó los estudios y los retomó en el 1884, donde finalmente se graduó en filosofía. Pasados unos meses, debido al rol de género de la época, tuvo que hacerse cargo de su padre, que requería de cuidados intensivos, pero este fue una importante fuente de motivación, ya que le transmitió a Mary una motivación para lograr los objetivos que se propusiera, que ella aplicó en el ámbito del estudio académico. Por lo tanto, su padre fue un gran apoyo profesional para ella. Más tarde, en su regreso a Estados Unidos, ejerció de profesora de griego, hasta que un profesor de filosofía de esa misma universidad se fijó en su facilidad para la enseñanza y su inteligencia, y por eso le preguntó algún tipo de método que podía introducir para mejorar la enseñanza en psicología, una disciplina que en esa época estaba subyugada a la filosofía. Finalmente, debido a que les interesaba tener también alguna mujer dentro de la disciplina y además de tal inteligencia, ingresó en la cátedra de psicología, donde abrió uno de los primeros laboratorios de psicología en Estados Unidos, en la Universidad de Wellesley, en 1891, lugar donde estuvo durante 40 años hasta su retirada. El único requisito para tomar el puesto se convirtió a su vez en una de las barreras de género más fuertes que Mary debería enfrentar, y que también le permitió tomar conciencia de género y pronunciarse en su contra. Se trataba de tener que pasar un programa de un año en psicología, ya que la psicología en 1890 apenas tenía repercusión, existían pocos centros donde se impartía el curso exigido, y por el hecho de ser mujer, esos centros se reducían. Más tarde de la Universidad de Michigan, donde estaría estudiando con la tutoría de John Dewey, y la de Yale con las instrucciones de Ladd, parecían prometedoras. Sin embargo, no tenía laboratorio de psicología y encima recibió una carta negativa de una estudiante. El profesor Ladd le puso como condición que encontrase otra compañía universitaria para poder optar al título, condición que en aquella época resultaba prácticamente imposible de lograr, ya que la psicología era minoritaria y además había muy pocas mujeres con formación universitaria. La Universidad de Harvard sería de las pocas que contaba con un laboratorio de psicología. William James y Joyce Royce invitaron a Mary Winton a sentarse en sus conferencias. Después de eso, Mary solicita su admisión en dicha universidad, pero el presidente Eliot se rehúsa a autorizarla por la reacción negativa del cuerpo directivo de la universidad. Esto mostró de forma clara uno de los motivos que mantenía a las mujeres alejadas de los estudios académicos. En 1890, debido a las peticiones insistentes de su padre y de la Universidad de Wellesley, es aceptada en la Universidad de Harvard a asistir a conferencias, pero en ningún caso le otorgan el derecho a su inscripción. Una vez vuelve a su universidad de origen y establece el primer laboratorio en una universidad para mujeres, se dedica a la enseñanza de psicología desde el punto de vista fisiológico. Después de crear un método técnico para estudiar la memoria, autores como Muller o Teacher hicieron uso de estas técnicas. Sin embargo, otra de las consecuencias negativas que sufrió Mary por el hecho de ser mujer fue que no se llevó ningún reconocimiento ni mención por parte de aquellos psicólogos que hicieron uso de su método para el desarrollo de sus propias teorías, por lo cual tuvo que enfrentarse al robo de teorías e ideas. Todas las vivencias y dificultades que experimentó fue forjando en ella un pensamiento cuestionador sobre las supuestas diferencias intelectuales entre hombres y mujeres, y a partir de ahí se convirtió en una fiel defensora de los derechos de las mujeres y una gran negacionista de las afirmaciones que ponían a los hombres intelectualmente por encima de las mujeres. Mary murió en 1930, sin que la universidad reconociera su labor, desoyendo las diversas peticiones que realizaron psicólogos de renombre graduados en Harvard. En todos los casos, los responsables de la entidad no encontraban razones suficientes para dar validez y reconocer la tesis doctoral de Calkins. De hecho, no fue hasta el 1963, es decir, 68 años más tarde, de la defensa de su tesis, cuando Harvard reconoció la labor de las mujeres que habían cursado estudios en la universidad y dio el título de doctora a Mary Winton Calkins. Mary siguió impartiendo clases en el Wellesley hasta su jubilación en 1912 y trabajó en el campo de la psicología experimental.
y también en la psicología social, centrándose en el estudio del self, por lo que es conocida entre muchas otras cosas. Escribió varios libros, como por ejemplo An Introduction to Psychology, publicado en 1901, donde habla de la experiencia desde el punto de vista de la psicología atomística y la psicología del self. Posteriormente, en 1905, lo publicó en alemán, donde resumió su doble punto de vista y lo denominó una psicología de procesos y una psicología del self. Esta la podemos considerar la conciencia como una serie de procesos psíquicos vinculados al yo consciente, o con una conciencia compleja del yo real con sus relaciones. Sobre su primer tratado tuvo bastantes críticas, y a partir de esas críticas elaboró el segundo tratado sistemático sobre el self. En 1910 publicó su libro denominado A First Book in Psychology, donde abandonó la concepción de doble psicología y va a favor de una única psicología del self. En este libro defiende que los procesos mentales pertenecen a un yo y no tienen una existencia independiente del mismo. El self lo denomina como un fenómeno presente en la experiencia consciente inmediata y cotidiana. Otras obras que cabe destacar son The Persistent Problems of Philosophy, publicado en 1907, y The Good Men and the Good, publicado en 1918. Otros de sus logros más importantes fueron que fue admitida en la Asociación Americana de Psicología, la APA, y se convirtió en la primera mujer en presidirla, durante 1893 y 1905. También se debe mencionar que posteriormente, en 1918, presidió la Asociación Americana de Filosofía. Trabajó en 4 campos: la asociación de ideas, el elemento psíquico, los elementos de la experiencia y la psicología del self. A partir de ahí desarrolló una técnica denominada técnica de los pares asociados y un paradigma o sistema denominado psicología del self. Por lo que hace a la primera técnica de los pares asociados, se refería a ella como hacer una asociación de 2 elementos para así facilitar el recuerdo, como por ejemplo sería asociar un color a un número. El paradigma o sistema de psicología del self lo desarrolló durante 30 años. Aún así, antes de su publicación, en artículos anteriores ya había mencionado el self, pero no le había dado tanta importancia y lo relegó al ámbito de la metafísica. Defiende una idea de psicología como ciencia del self, del yo, de la identidad personal, que en su opinión debía de dejar de tratarse como un presupuesto metafísico y convertirse en objeto de estudio científico de la persona como totalidad única y compleja relacionado con su entorno físico y social. Por eso mismo, a partir de este artículo, renunció al tratamiento del self como presuposición metafísica, defendiendo que los self fueran tratados como hechos para la ciencia. A partir de ahí, defendió un punto de vista doble en psicología, donde tenía la teoría de que cada experiencia debía ser tratada desde la psicología atomística, que es la que estudia los eventos psíquicos denominados contenidos de conciencia, y desde la psicología del self, que estudia los contenidos de conciencia como experiencias de un self y procede a estudiar los self en sus relaciones.